Continuamos con nuestro cuarto ciclo de Comunicándonos, el espacio de agroempresario.com para vincular la bioeconomía con el desarrollo federal, la integración de los territorios y el mejor aprovechamiento de las potenciales de la Argentina. Para poder estar trabajando estos temas hay un potencial importante que tiene que ver con nuestros sistemas productivos. Sistemas productivos que tienen distintos rasgos diferenciales, algunos de los cuales tienen una huella ambiental que parece ser menor que el resto. Una empresa líder que mide cuestiones que están vinculadas a esto es Puma, y hoy tenemos la buena posibilidad de intercambiar con su fundadora, una de ellas que está trabajando mucho y muy bien en estos temas. Gracias, María Inés, por estar hoy con nosotros. Hola, Fer. Es un placer compartir este espacio. Gracias por este momento para que conversemos y que te podamos contar por dónde andamos. Bueno, contanos un poco, ¿qué es Puma? ¿Qué están haciendo? ¿Por dónde andan? Bien. Bueno, Puma es una plataforma que facilita la transición a lo que hoy llamamos una agricultura regenerativa, pero para decirlo en términos más simples, lo que facilitamos es el proceso que implica ser más sustentables, producir más, mejor, siendo más eficiente en el uso de los recursos. Podríamos decir que para Argentina nada nuevo, ¿no? Porque nuestros productores son muy eficientes. Por supuesto que siempre existe un gap para la mejora. Sí, pero además hay que mostrarlo, ¿no es cierto? Entonces, lo sabemos, pero ustedes ayudan a que esto correcto. ocurra, ¿no? Y ahí era como la primer pausa que quería establecer. ¿Está bueno trabajar bien? Por supuesto que sí, pero también nos debemos poder comunicar claramente con valores objetivos, con métricas que sean comparables con el resto del mundo, cómo se hacen las cosas en esta región, ¿no? Para no hablar solamente de la Argentina. Puma es una plataforma que hoy está con presencia regional, estamos en varios países de la región, eso nos enorgullece muchísimo. Hemos crecido mucho desde nuestras primeras charlas cuando yo te contaba que teníamos como proyecto empezar a medir la huella de carbono y bueno, eso nos ha traído muchísimas satisfacciones, también muchísima responsabilidad porque nos dimos cuenta que la sustentabilidad era bastantes más indicadores que el de carbono solamente. Entonces hoy hablamos de biodiversidad, de huella hídrica, de ponerle valor a las buenas prácticas. Así que cómo estamos creciendo, aprendiendo, transitando un proceso súper interesante para nosotros porque tiene que ver con trabajar con toda la cadena de valor, empezando por el origen de esa cadena, que son los productores, y también muy enfocados en la industria. Así que aprendiendo, creciendo y muy felices. Sí, bueno, la industria que les está dando un reconocimiento importante, ¿no? Porque han logrado alianzas con empresas de primer nivel internacional, ¿no es cierto? Si nos querés contar algo de eso. Sí, encantada, por supuesto. Sí, tenemos empresas de primer nivel internacional, como bien decís, con presencia en muchos países y que acá es algo también muy importante, que son integrantes de distintos segmentos en la cadena de valor. Industrias como Bimbo, como Heineken, como Ambev, industrias que producen agroinsumos para el sector, Bayer, Syngenta, Yara, Corteva, grandes productores. Entonces, cuando nosotros hablamos de que podemos unir la cadena, empieza a cobrar sentido producir bien. ¿Para qué? Porque al final esa materia prima, si pudiésemos llamarla así, está llegando a la góndola con un valor agregado. En la previa conversábamos mucho de esto de agregar valor, sobre todo cuando sí, agregás hablamos información y agregás tranquilidad también, ¿no? Exactamente. Cuando hablamos de alimentos, eso es muy importante, de alimentos y bebidas, y por qué no también decirlo de biocombustibles, ¿no? Si podemos trazar y podemos contar cómo se produjo este grano, bueno, podemos contar una historia que es súper interesante y alineándola, o mejor dicho, juntándola con el origen que puede ser nuestro país o cualquier país de la región, me parece que sin dudas es un agregado de valor, pero también le da información a quienes consumen estos productos. Entonces, algunas de las empresas son las que te mencioné, bueno, no vamos a contar todas, pero estas serían como las emblemáticas. Tengo que contar
aquellas empresas que en Argentina deciden dar una señal, como es el caso de Viterra. Ayer hicimos un evento extraordinario donde se dio el cierre de un año, donde medimos 1 millón de hectáreas de cultivos que van a ser aceite, que van a ser harina de soja, pero que se van a transformar en alimentos en esta cadena, posiblemente de carnes, de salmones, etc. Entonces, es un evento que convocó a más de 200 productores, donde se les contó a dónde están yendo sus granos transformados. ¿Cuál es la huella de carbono de la Argentina respecto de la región? Para que también tomemos valor nosotros de cómo producimos y cómo hacemos las cosas. Y bueno, por supuesto el gap de mejora, eso sin lugar a dudas. Siempre está presente la posibilidad de mejorar lo que estamos haciendo. Sí, mencionábamos que a veces estamos haciendo cosas, esas cosas hay que mostrarle al tercero cómo se hace. El esfuerzo en general es de registro, ¿no es cierto? Y ahí, ¿por qué no contás un poco cómo funciona esto para que alguien que está empezando a interiorizarse de esto pueda entenderlo mejor? Total. Hay una premisa básica que es que esto tiene que ser simple. Tiene que ser simple, tiene que ser escalable, tiene que ser certificable. En el momento en que ponemos la palabrita verificación o certificación, damos certeza de que los datos que estamos sumando al proyecto que fuere son datos que van a tener un respaldo. Entonces, este proceso de carga o de digestión o de ingesta de datos es muy simple. Antes era de una complejidad que tenías que cargar en un Excel o tenías que cargarlo directamente en la plataforma. Hoy hemos generado un sistema con inteligencia artificial capaz de leer PDFs, Exceles, la hojita del cuaderno, lo que fuera, y transformarlo y asignarlo a la celda 14, como decimos hacia adentro de la compañía, de modo tal que los productores vean este proceso simple, que no sea una complicación tener que acondicionar los datos, porque para eso estamos nosotros, y que nos puedan enviar sus datos por WhatsApp. Y nos ocupamos nosotros de que esa digestión sea rápida. Entonces, así empieza la cadena de valor. El productor con sus datos, y después, por supuesto, del otro lado hay una industria que está interesada en darle valor a esos datos del productor. Y acá déjame decir que también estamos trabajando muchísimo en que el productor reciba sus incentivos, ¿no? Porque también es lógico cuando el productor pregunta, che, pero una cosa más, ¿y me van a pagar por esto? Claro que sí, porque para que el círculo sea perfectamente virtuoso, que el consumidor obtenga el alimento trazado con su huella, que garantice la libre deforestación, etcétera, todo eso etcétera. Crea valor, y entonces, bueno, crea valor. Cada uno de los que participa debería recibir. Sí, señor. ¿Quién lo percibe en la cadena? Lo perciben todos los que están en la cadena, pero también lo tiene que percibir el productor. Lo percibe la compañía cuando tiene que hacer su reporte de sostenibilidad. Lo percibe la industria, que tiene que estar proveyendo insumos que garanticen que tienen una baja huella, un bajo impacto ambiental, y el productor es parte de esa cadena y origen de la cadena de valor, con lo cual también tiene que percibir sus incentivos. Entonces tenemos acuerdos con entidades financieras, por nombrar una, el Banco Galicia, que genera bonificaciones o premios en las tasas para productores que están midiendo su huella de carbono. Tenemos un acuerdo con el Banco Galicia, acuerdos con compañías que generan el incentivo al productor por sus proyectos. Entonces, esto también es importante porque el productor recibe su premio de algún modo para ser parte de sistemas regenerativos. Si bien no hace tantos años que está la empresa, fueron pioneros, ¿no es cierto? Sí. Porque todo esto es muy joven, ¿no es cierto? Totalmente. ¿Cómo vos que viviste toda esa evolución, cómo sentís que ha ocurrido y hacia dónde vamos? Fue mucho más rápido de lo que nos imaginamos. Hoy a la mañana temprano tenía una reunión y decía que cuando nosotros empezamos con esta loca idea, 2021, parece muchísimo, pero en fin de cuentas tampoco es tanto tiempo. No son tantos años, pero... Tampoco es tanto tiempo. Empezamos con esta loca idea, nos dijeron, pero ¿quién está preocupado hoy por el carbono, por la huella de carbono, por la sustentabilidad? Si a los productores les importa cómo controlar las malezas. Cuando hace 21 años creé la carrera de Ciencias Ambientales en la facultad, me decían más o menos lo mismo. Y hoy, bueno... Exacto.
Entonces, el componente de tosudez que tenemos los emprendedores nos lleva a hacer cosas que a veces el mercado dice que no, y nosotros creemos que sí. Tampoco era tan visionaria porque había que mirar solamente lo que estaba pasando en Europa. Tampoco sí, bueno, pero había que hacerlo y alguien lo hizo. Una Argentina. Y varios otros intentaron y no todos avanzaron, ¿no? Entonces, bueno, en ese contexto se decía que esto iba a pasar en Argentina en 20 años. Bueno, no. Pasó mucho antes. Las regulaciones están creciendo exponencialmente. Ayer se habló de eso también. Todos los días nos encontramos que hay una nueva regulación, no solamente para nosotros que a veces decimos no nos pueden venir a poner regulaciones de afuera. Lo cierto es que es un tren que ya partió y no lo vamos a parar. Yo siempre digo que muchas veces vos podés querer tener razón en la discusión o podés querer vender. Digamos, sí, me sacaste la palabra de la boca. Si querés vender, vas a tener las condiciones, las pone el que compre, desde los felicios para acá. Es así. El cliente tiene razón. Digamos. Es así. No sé, entonces, bueno, se aceleró ese proceso, se aceleró, nosotros tuvimos que acelerar nuestro aprendizaje en ese proceso, entender claramente cuáles eran nuestros clientes hoy y cuáles van a ser nuestros clientes en breve, qué necesita cada uno, porque necesitan cosas diferentes, y fuimos a adaptar la tecnología para que eso suceda de una manera simple, escalable y repetible. Yo creo que esa fue una de las claves, ¿no? Porque sí. Hay otros intentos que hubo que no funcionaron y el de ustedes sí funcionó, ¿no? Bueno, sí, bueno, gracias por reconocer eso, funcionó. Y también funciona cuando vos le dedicás tiempo de escucha al que tiene el requerimiento, tiene la necesidad, tiene una demanda que no sabe cómo cumplirla con un potencial comprador. Entonces ese tiempo de escucha, que no es tecnología, son los dos orejas que tenemos, es parar y decir, che, a ver, ¿qué es lo que estás necesitando y cómo puedo ayudarte para poder cumplir? La tecnología, al fin y al cabo, es un puente. Si hay buenos interlocutores de cada lado, es posible generar un proyecto. Y no voy a decir invertimos tiempo porque disfrutamos de ese proceso de entender qué necesitan las empresas para nosotros transformar esa necesidad en una solución. Y al fin y al cabo, la innovación tecnológica es eso, ¿no? Es poder adelantarnos a lo que los clientes van a necesitar en un futuro cercano. Hablaste de que el proceso fue un proceso mucho más rápido del que inicialmente se esperaba. Una pregunta típica que hago es decir, bueno, ¿cómo te ves de acá a 10 años a la empresa? ¿Y qué estás haciendo para que eso ocurra? Es muy difícil, ¿no es cierto? En cuestiones de tecnologías con estos avances es difícil, pero bueno, quizás tenés algún horizonte y más allá de la velocidad con la que se cumplen los objetivos, ¿no? Totalmente, totalmente. Por supuesto que hay una visión del negocio. Hay una visión de negocio y hay una visión de impacto. Voy, si querés, a la visión de impacto que tiene más que ver con lo emocional. Y lo emocional es, yo me veo o nos vemos nosotros como compañía habiendo facilitado realmente la transición a una agricultura regenerativa, que no sea de discurso solamente, sino que al momento de producir estemos mirando indicadores que nos den información para hacer las cosas de la mejor manera posible, generando el menor impacto. Hoy uno de los indicadores, o el más relevante, es la huella, pero insisto, en breve vamos a estar hablando de otros indicadores a los que les damos menos protagonismo en el día de hoy. Entonces, en 5 años... ¿Qué serían cuáles, por ejemplo? Bueno, la biodiversidad, la huella hídrica, poner en relevancia la disminución de las emisiones, porque hoy hablamos de la huella, pero ¿cuántas emisiones estamos evitando? ¿Cuántas emisiones de dióxido de carbono equivalente estamos evitando cuando cambiamos el uso de fertilizantes? Cuando hablamos de mejores rotaciones, cuando hablamos de cultivos de cobertura. Bueno, para eso... Cuando hablamos de hacer bono de carbono. Bueno, por ejemplo. Entonces, a veces nos centramos en un solo indicador, hay muchos indicadores y iremos trabajándolos de acuerdo al proceso de maduración del sector. Entonces, en 5 años me veo diciendo, che, realmente fuimos facilitadores de este proceso de acelerar la transición a la agricultura regenerativa. En el negocio, bueno, que realmente hayamos cumplido con unir a todos los eslabones de la cadena, que sinceramente también estamos en un proceso acelerado respecto de lo que pensábamos, trabajando con compañías que realmente son de consumo masivo de alimentos y bebidas, que nos enorgullece que confíen en nosotros y que nos vienen a buscar de otros países. Y en 10 años, empezando por lo emocional,
nuevamente, que tiene que ver con el impacto social, es que hayamos logrado disminuir las emisiones de las que somos responsables, porque el sector agropecuario es responsable de emisiones. Podemos decir que también secuestramos carbono, sí, ok, pero somos responsables si hay gap de mejora. Que hayamos podido contar desde la región y particularmente desde el lugar en el que vivo y amo cómo producimos, y no en el relato, sino contar con indicadores claves para que realmente encontremos una diferenciación. Y en el negocio, sin dudas, superar lo que es la agroindustria para entrar en otros sectores que también necesitan de nosotros, de poder ser parte de esa cadena, pero corriendo lo que hoy estamos enfocados en la producción primaria, y creo que hay otros sectores del mundo empresarial que también tienen una comunicación lógica con el sector agropecuario y que hoy no estamos llegando a ellos. Entonces así me veo en 10 años. Hablamos mucho de empresas, hay productores por supuesto que son actores fundamentales en esto. ¿Qué visión estás viendo del entendimiento de estas cuestiones a nivel de los gobiernos subnacionales, ¿no es cierto? Las provincias, los municipios. Ahí hay algunas provincias que son bastante activas. El Córdoba tiene un montón de cosas, Santa Fe, algunas otras que ahí está pasando algo o todavía falta. Mira, sin lugar a dudas, Córdoba es una provincia que es como, no sé si punta de lanza es una frase muy remanida, pero va adelante con algunas iniciativas. Creería que por ahí Santa Fe en algún aspecto también. Las industrias, independientemente del sitio en el que estén, pareciera que no tienen fronteras, porque sus casas matrices, que son con las que nosotros trabajamos, son globales. Claro. Entonces, lo que sucede en Argentina es mandatorio de su casa matriz. Y su casa matriz, mayormente con las que estamos trabajando nosotros, están en algunas en la región, pero otras en Europa. Entonces, diría que no hay fronteras de lo que ocurre en las provincias, justamente porque independientemente de la locación puntual, hay una cuestión mandatoria que salta las fronteras de cada una de las provincias. No, te lo preguntaba porque estamos entrevistando muchos intendentes y vemos que en muchos hay inquietudes de que lo que ocurra en sus territorios tenga digamos, una viabilidad a largo plazo que sistemas como el de ustedes pueden asegurar, ¿no? Total. Simplemente por eso, ¿no? Nosotros tenemos un cliente que está desde los inicios en Puma, que es un cliente no solamente muy importante para nosotros, sino referente para nosotros, porque cuando empezamos a hablar de huella de carbono, lo hablamos con ellos en primera instancia, antes de que exista la plataforma como tal, que es Prodeman, que es Maniquín. Bueno, ellos tienen una planta en Cabrera que es digna de que sea visitada por todo argentino, que dice que en Argentina no pasan cosas interesantes y que lo mejor pasa en otras latitudes. Entonces yo les diría, conozcan la planta de Prodeman porque es extraordinaria. Y hablando de intendente, Guillermo Cavigliaso, que la verdad que es admirable su gestión, pero es admirable lo que hace Prodeman en Cabrera. Realmente ellos hablaban de carbono y de huella de carbono cuando todavía no escuchábamos nada acá, y ellos lo hacían por una cuestión de propósito, que también me parece que es un punto importante en las compañías, las que empezaron de antes, cuando no era un requerimiento de sus compradores, había un propósito de producir mejor. Y en esta empresa había un propósito de producir mejor, por eso se hacen las cosas como se hacen. Bueno, creo que hemos recorrido muchos de los temas relevantes. No sé si nos queda algún mensaje que te parezca. Bueno, a ver, en principio, gracias por la oportunidad. Me encanta estas charlas que tenemos con vos desde lo informal, ahora en este ámbito. Así que nada, mucho agradecimiento para darnos la oportunidad de contar por dónde estamos. Como mensaje es: siempre hay oportunidad de mejora. Ayer estuvimos contando que se midió la huella de carbono en 1 millón de hectáreas, que Argentina tiene una posición diferencial cualitativa respecto de la huella de carbono de un producto como la soja, que tiene las 1000 transformaciones de la soja de la región. Contemos lo que estamos haciendo, veamos cómo podemos mejorar y
sumémonos a proyectos de este estilo, incluso en nuestras vidas cotidianas, ¿no? Miremos cómo hacemos las cosas que siempre tenemos oportunidad de mejora. Ese sería el mensaje. Bueno, muchas gracias, María Inés. Como hemos visto, tal como dije al comienzo, bueno, iba a ser importante para entender esta potencialidad de la bioeconomía de la Argentina, la bioeconomía de la región, que hace las cosas bien, pero ahora además las quiere mostrar, las quiere medir, las quiere registrar y de esta manera también dar un servicio que agrega valor y que cada uno de los integrantes de la cadena, cada uno de los eslabones recibe una retribución por la misma. Muchas gracias, felicitaciones por lo que están haciendo y continuamos con nuestro cuarto ciclo de Comunicándonos, el espacio de agroempresario.com para entender la bioeconomía como un eje del desarrollo federal territorial de la Argentina.